Vamos a empezar con las más fáciles, que es la cara superior. Entonces vamos a ver que en la cara superior vamos a ver esta sutura que se llama la sutura coronal. Después tenemos la sutura sagital. Y después tenemos la sutura lamboidea. En este no se alcanza a observar muy bien, pero acá lo podemos observar. Sí, donde tenemos 4 huesos. Tenemos el frontal, el parietal y el occipital. Pues aquí vamos a ver que se forma una fontanela, que tenemos una fontanela anterior y una fontanela posterior. Esta fontanela anterior tiene forma de rombo, ¿sí? Mide aproximadamente 4.5 por 2.5 y se cierra aproximadamente entre los 7 y los 15 meses de vida del niño. Sin embargo, la posterior no, la posterior debe medir de 0.5 o menos de 0.5 y se va a cerrar aproximadamente antes de los 3 meses. ¿Sí? Estas suturas sirven para que el hueso crezca. Por ejemplo, la coronar y la lamboidea sirven para que crezca antero-posterior y las sagitales para que crezca hacia las partes laterales. Cuando estas se cierran antes de tiempo, entonces dan unas malformaciones que se llaman cráneo-sinustosis. ¿Sí? Bueno, esto es lo más importante de esta parte del cráneo. Ahora vamos a entrar adentro, que es el techo. Vamos a ver que aquí vamos a encontrar algunas estructuras que son importantes, como esta, que se llama la cresta frontal, donde vamos a tener este surco, que es el surco del seno sagital superior. Aquí alcanzamos igual a ver las suturas, que es la sutura coronal, la sutura sagital y la sutura lamboidea, donde podemos ver el occipital, los dos parietales y el frontal. Y aquí alcanzamos a ver estas impresiones, que son las impresiones de la arteria meningia media. Entonces, estas son las impresiones de la arteria meningia media. Aquí se alcanza a ver un poco de rugosidades, que son las vellosidades aracnoideas, donde se va a absorber el líquido subaracnoideo. ¿Sí? Bueno, este es con respecto al pecho. Ahora vamos a ver otra cara que es muy sencilla igual, que es la posterior. ¿Sí? En donde igual vamos a estar observando el hueso occipital, su sutura lamboidea, los dos huesos parietales, ¿sí? Y en la parte más inferior vamos a encontrar esta zona, que es la tuberosidad occipital externa. Vamos a tener esto, que es la línea nucal superior, vamos a tener la cresta occipital externa y aquí vamos a tener la línea nucal inferior. ¿Sí? Entonces esto es lo más sobresaliente de esta cara posterior. Si ahora empezamos a ver un poco hacia de las caras, vamos a empezar con esta cara, que es la cara anterior, donde vamos a tener estas salientes óseas, que se llaman los arcos superciliares. Vamos a tener la región frontal y entre los dos arcos superciliares se va a formar un punto que se llama la glabela. Después tenemos los huesos nasales, donde se unen los huesos nasales con el frontal, vamos a tener un punto, ¿sí?, craniométrico, que se llama el nacio. Y aquí vamos a tener una sutura que se llama la sutura metópica. ¿Sí? Si vemos ahora, vamos a ver que se forma este orificio que se llama la cavidad orbitaria, ¿sí?, donde vamos a tener por arriba de este, ¿sí?, este foramen, vean, ¿sí?, que se llama el foramen supraorbitario, porque abajo tenemos otro foramen que es el foramen infraorbitario, ¿sí?, por donde va a estar saliendo en esta parte la rama 5.1 del trigémino, que es la rama oftálmica, y por el foramen infraorbitario va a estar saliendo la rama 5.2, ¿sí?, del trigémino, que es la porción maxilar. Después tenemos esta cavidad, que es la cavidad orbitaria, donde le vamos a estudiar un techo, un piso, una cara lateral y una cara medial. Vamos a ir viendo quién forma cada una de ellas. El techo está formada por esta parte, que esta es la porción orbitaria del hueso frontal, y el más al fondo está la ala menor del esfenoides. ¿Sí? El piso está formado por esta parte, que es la porción orbitaria de la maxila. Ahora vemos la cara lateral. Vamos a ver que la cara lateral está formada hasta el fondo por el ala mayor del esfenoides y este hueso, que es el hueso cigomático. Entonces son los dos huesos que me forman la cara lateral de la órbita. Y ahora vamos a ver la cara medial. En este no se observa porque ya está todo deshecho, pero el hueso más al fondo
es la lámina papiricia del etmoides. Después seguía el otro hueso que es el hueso lagrimal o unguis, ¿sí? Y al final tenemos este hueso que forma parte de este, que es la porción frontal de la maxila. Son los que me van a estar formando la cara medial. Aquí vamos a ver que hay 3 orificios. Este que tenemos aquí, ¿sí? Que es el foramen o el conducto óptico, que este va a salir del ala menor del esfenoides. Y después se va a formar esta, que es la fisura orbitaria superior, que va a estar formada por el ala mayor del esfenoides y el ala menor del esfenoides. Entre el ala mayor y el ala menor se forma la fisura orbitaria superior. De aquí del foramen o del conducto óptico va a salir el nervio óptico y la arteria oftálmica, ¿sí? De la fisura orbitaria superior va a salir el par craneal número 3, el 4, el 5, 1, ¿sí? Y el 6. Y también va a salir por acá la vena oftálmica superior. Si nos vamos hacia abajo vamos a encontrar ahora esta fisura, que esta fisura es la fisura orbitaria inferior, donde va a estar formada por el ala mayor del esfenoides y la porción orbitaria de la maxila. Y por aquí va a salir el 5-2, que quiere decir la porción maxilar del trigémino, ¿sí? Y va a salir la vena oftálmica inferior. Entonces, por esta fisura orbitaria. Si ahora nos vamos más hacia abajo, vamos a encontrar, ¿sí? Este hueso, que se llama el cigomático. El cigomático tiene varias porciones, ¿sí? Cuando se une con el frontal, le vamos a llamar la porción, ¿sí? Cigomática del frontal. Cuando se une con la maxila, vamos a encontrar la porción cigomática de la maxila. Y cuando se une con el temporal, vamos a encontrar la porción cigomática del temporal, ¿sí? Si seguimos, vamos a encontrar esta apertura. Ya vimos que estos son los huesos nasales y vamos a encontrar esta apertura, que es la apertura nasal anterior, o también llamada la apertura piriforme, porque tiene forma de pera, ¿sí? Si cambiamos ahora de modelo, porque ya no se observa más, y vemos este modelo, que aquí tenemos la apertura nasal anterior o la piriforme, vamos a encontrar que tenemos este, que es el tabique nasal, que está formado por 2 huesos, el superior, que es la lámina perpendicular del etmoides, y el inferior, que es el hueso Bomer. Aquí tenemos, ¿sí?, unas salientes de hueso, que son las conchas o son los cornetes inferiores, ¿sí? Y después aquí tenemos la espina, que es esta saliente, que es la espina nasal anterior, porque luego vamos a ver la espina nasal posterior. Y después tenemos la cresta nasal. Tenemos los procesos alveolares de la maxila, ¿sí? Y eso sería lo más importante acerca de la maxila. ¿Y la sutura? ¿Cómo se llama esta sutura? Intermaxilar. Intermaxilar. Después vendríamos y veríamos este hueso ahora, que se llama la mandíbula. Recuerden que la mandíbula se divide en 3, que es la rama, el ángulo y el cuerpo. En la rama vamos a tener estas 2 salientes. Esta que se llama el cóndilo, la escotadura de la maxila y el proceso coronoides de la maxila, la línea oblicua, el ángulo, ¿sí? Y aquí en el cuerpo encontramos ahora este foramen que está, vean, de los 2 lados, que es el foramen mentoniano. Después tenemos sus procesos alveolares, que son los procesos alveolares de la maxila, ¿sí? Y después tenemos estos 2 tubérculos, que son los tubérculos mentonianos, y este es el proceso, ¿sí?, mentoniano. Aquí tenemos. Entonces, esto es con respecto a la mandíbula. Ahora vamos a ver un poco acerca de la cara lateral. Entonces, aquí ya vemos algo acerca de la cara lateral, ¿sí? Y vamos a ver unos puntos craniométricos. Vamos a verlo en este, porque en este se ve mucho mejor, ¿sí? Entonces, tenemos la cara lateral, ¿sí?, donde ya vimos aquí que este es el cigomático, donde se está uniendo con el frontal, que es el proceso cigomático del frontal, donde se une con el temporal, que es el proceso cigomático del temporal, ¿sí? Y vamos a encontrar, vean acá este hueso que está aquí. Este es el ala mayor del esfenoides. Este es el hueso temporal, ¿sí?
Este es el hueso frontal y aquí viene el hueso parietal, ¿sí? Y entonces aquí se forma un punto craniométrico que está uniendo a estos huesos, que se llama el terium. Entonces aquí está el terium. Entonces, ¿quién forma el terium? ¿Sí? El ala mayor del esfenoides, el temporal, el parietal y el frontal. Si vamos a la parte posterior, vamos a encontrar otro punto craniométrico, que es este, ¿no? Donde se va a unir ahora el temporal, el occipital y el parietal, que se llama el asterium. Entonces aquí vamos a tener el asterium, ¿sí? Si seguimos viendo, entonces aquí el cigomático va a formar este arquito, que son las asas del cráneo, ¿sí? Que se llama el arco cigomático. Y aquí tenemos la fosa temporal, o también llamada la fosa cigomática, ¿sí? Si vamos aquí a la parte posterior, vamos a encontrar este orificio, que es el conducto auditivo externo, que si lo vemos en este modelo, aquí se alcanza a observar muy bien. Vean, el conducto auditivo externo. Después, si seguimos, vamos a encontrar esta parte, que es el proceso mastoideos, o que es la mastoides, que viene siendo esta de acá, ¿sí? Más atrás, si ven, tenemos esta saliente, en este no lo podemos observar, que se llama el proceso estiloides, ¿sí? Entre el proceso estiloides, ¿sí? Tenemos otro foramen, pero ahora vamos a ver en el caso, en el piso, ¿sí? Entonces esto vendría siendo con la cara lateral lo más importante. Ahora vamos a pasar entonces a la cara inferior. Y en la cara inferior vamos a empezar por la parte más anterior, donde está esta fosa, ¿ven? Esta fosa, que se llama la fosa incisiva, ¿ya veo? ¿Sí? Después tenemos aquí todo esto que es el paladar duro, que está formado por dos huesos, aquí ya se los dividí, ¿sí? En donde tenemos la porción palatina de la maxila, ¿sí? Que es toda esta zona, y esta es la lámina horizontal del hueso palatino. Entonces, ¿quién forma el paladar duro? La porción palatina de la maxila y la lámina horizontal del hueso palatino. Aquí yo se los dibujé, pero no están aquí, están dos forámenes, ¿sí? Uno en cada lado, que es los forámenes palatinos mayor y el foramen palatino menor, donde van a salir arterias y venas palatinas, que son las que van a inervar toda esta parte acá. Si seguimos, entonces aquí tenemos otra espina, que esta es la espina nasal posterior. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto la espina nasal anterior? Ahora estamos viendo la espina nasal posterior. Si nos vamos hacia los lados, vamos a encontrar este hueso, que se llama el proceso pterigoideo, ¿sí? ¿Ya vieron? Este es el proceso pterigoideo, que tiene dos láminas, una medial y una lateral, y en medio de esas dos láminas se hace una fosa, que es la fosa pterigoidea, que esta es la fosa pterigoidea, ¿sí? Y entonces aquí vamos a encontrar esta apertura, que es la apertura nasal posterior. Y esta apertura nasal posterior se hace en dos orificios, ¿sí? Que son las coanas. No sé si alcanzan a observar, y con las cámaras se alcanzan a observar aquí al fondo dos salientes, que estas son, ¿sí? Las conchas. Esta es la media, ¿sí? Y esta es la superior. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto la inferior allá en otra? Aquí está la media y aquí está la superior. ¿Sí se alcanza a observar? Ahí se observa. Entonces esta es la superior y esta es la media, ¿sí? Y entonces se forman las coanas, y entonces las coanas le podemos estudiar cuatro partes: su piso, su techo, su cara lateral y su cara medial. Entonces, ¿quién forma el techo de las coanas? Aquí tenemos el cuerpo del esfenoides. ¿Quién forma el piso de las coanas? La lámina horizontal del hueso palatino. ¿Quién forma la cara medial? El hueso Vomer. ¿Y quién forma la cara lateral? La lámina medial de los procesos pterigoideos. Esos son los que van a estar formando las coanas. Ok, si vamos ahora más hacia la cara lateral, vamos a ver que tenemos este hueso, que es este de acá también, ¿sí? Que viene hasta acá, que es el ala mayor del esfenoides, ¿sí? Adelante del ala mayor del esfenoide vamos a encontrar dos forámenes, que viene siendo este, ¿ya vieron? Y este pequeño que está aquí, ¿sí? Que es el foramen oval, ¿sí? Y el espinoso, foramen oval y el espinoso. Por el foramen oval va a salir la rama 5,
3 del trigémino. Y por el espinoso va a salir la arteria, la vena y el nervio meningio medio, que aquí lo habíamos visto, ¿sí? Que estas eran las impresiones de la arteria meningia media. ¿Por dónde van a entrar? Por el foramen espinoso. ¿Sí? Si vamos más hacia abajo, vamos a encontrar esta parte del hueso temporal, que era la porción petrosa del hueso temporal, donde vamos a tener otros dos orificios. Vean, este que está acá y este que está acá, que es el carotidio y es el yugular. Entonces tenemos el carotidio y tenemos el yugular en la porción petrosa del hueso temporal. Si vamos al centro vamos a encontrar esta parte, que es la porción basilar del occipital. Y en el centro vamos a encontrar un tubérculo, que es el tubérculo faríngeo, donde se va a sujetar la faringe. Aquí todos los tejidos blandos que forman la faringe van a estar sujetos aquí en este tubérculo, que es el tubérculo faríngeo. Si vamos ahora un poco más hacia la cara lateral, vamos a ver que aquí teníamos el proceso estiloides y aquí estaba el proceso mastoideo. ¿Sí? En medio de él venía otro foramen, que es este de acá, vean, ¿sí? Que se llamaba el foramen estilomastoideo, por donde iba a pasar el par craneal número 7, que era el facial. Por delante de él vamos a encontrar esta fosa, que es la fosa articular para el cóndilo de la mandíbula, donde se va a formar la articulación temporomandibular. Entonces aquí va a venir, ¿sí?, el cóndilo de la mandíbula, ¿sí?, y se va a articular y entonces hace un foramen, que es este, que se llama el foramen para la articulación temporomandibular, que es el que permite que no se luxe este cóndilo. Si vamos más a la parte posterior vamos a encontrar este canal, vean, que está aquí, que en este modelo se alcanza a observar mucho mejor. Vean, aquí está este canal, que es el canal mastoideo. ¿Sí? Aquí se van a venir a insertar unos músculos que vamos a ver que forman parte del cuello. Entonces, aquí está el canal mastoideo. ¿Sí? Si vamos más hacia la parte media vamos a encontrar estas salientes que se llaman los cóndilos. Por delante de los cóndilos, vean, vamos a encontrar otro foramen, que son estos, ¿sí?, que se llama el conducto del hipogloso, donde va a salir el par craneal número 12. Y por detrás de ellas vamos a tener esta fosa, que es la fosa condilia. ¿Sí? Aquí vamos a tener esta fosita. Y si ya pues empezamos a observar aquí atrás ya lo que vimos, la protuberancia occipital externa, la cresta occipital externa con su línea nucal superior y su línea nucal inferior. Entonces eso es lo más importante de la cara inferior. Ahora vamos a entrar a la cara o al piso del cráneo, donde lo vamos a dividir en tres partes: la anterior, la media y la posterior, que también se llaman fosas. Es el piso anterior, piso medio y piso posterior, o la fosa craneal anterior, media y posterior. Si empezamos a ver la anterior, vamos a ver sus límites. Vamos a ver que esta fosa está delimitada por este borde libre, que es el borde libre del ala menor del esfenoides. ¿Hasta dónde? Hasta la porción orbitaria del hueso frontal. ¿Sí? Entonces esto es lo que me va a estar formando. ¿Qué huesos me forman la fosa o el piso anterior? Tenemos este, que es la porción orbitaria del hueso frontal, el ala menor del esfenoides, la parte superior del cuerpo del esfenoides y este hueso que se llama el etmoides. Son los huesos que me van a estar formando el piso anterior, ¿sí?, de la base del cráneo. Vamos a ver cada una de ellas. Ya vimos que esta estructura se llama la cresta frontal, ¿sí? Por abajo de la cresta frontal y entre esta cresta tenemos un foramen que aquí no se ve, pero pues se lo estoy haciendo, se llama el foramen ciego, ¿sí? Adelante de él tenemos esta cresta que se llama la cresta de Galli, que forma parte del hueso del etmoides. Y a un lado de él vamos a tener estas láminas que se llaman las láminas cribosas del etmoides, por donde va a haber muchos orificios, donde se van a estar formando muchos nerviecitos que al final se unen y van a formar el nervio número 1, que es el olfatorio, ¿sí? Después llegamos acá, que esta es la parte superior del cuerpo del esfenoides. Aquí tenemos esta parte que es el ala menor del esfenoides, ¿sí? Y el ala menor termina en estas salientes que se llaman los procesos clinoideos anteriores, porque tenemos unos posteriores. Entonces son los procesos clinoideos anteriores. En el ala menor del esfenoides habíamos quedado que estaba un foramen,
que era el canal óptico, donde va a salir el nervio óptico, ¿sí? Eso es con respecto a la fosa anterior. Ahora vamos a ver la fosa media. Vamos a ver que sus límites entonces son, ¿sí?, el borde libre del ala menor del esfenoides, ¿sí?, y tenemos esta saliente, que es la porción petrosa del hueso temporal, que se divide en tres porciones: su cara anterior, su borde superior y su cara posterior. Entonces el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal hasta el borde libre del ala menor del esfenoides son sus límites de esta fosa. Vamos a ver que aquí está el ala menor y aquí está el ala mayor, ¿sí? Recuerden que entre estos dos, cuando vimos la cavidad orbitaria, se formaba una fisura, que era la fisura orbitaria superior, por donde iba a estar saliendo, ¿sí?, los pares craneales 3, 4, 5, 1, ¿sí?, y el 6. Si veníamos al centro íbamos a ver el cuerpo del esfenoides, la otra parte del cuerpo del esfenoides, donde se iba a estar formando una fosa que se llama la fosa hipofisiaria, o también llamada silla turca, ¿sí? Adelante de él íbamos a tener este canal, que era el canal quiasmático o prequiasmático, ¿sí? Después íbamos a tener este tubérculo, que era el tubérculo de la silla turca, o algunos llaman también el yuglo, ¿sí? Que es el dorso de la silla turca o el respaldo de la silla turca, ¿sí? Y al final ibas a tener estas salientes, que eran a ser las clinoides posteriores. Entonces tenemos las clinoides anteriores y las clinoides posteriores. Y aquí a un lado iba a haber un canal, acá este lado, ¿sí?, que este es el canal para el seno cavernoso. Entonces este es el canal del seno cavernoso, ¿sí? Si íbamos más hacia abajo, acá está, vean, aquí está, no se observa pero yo se lo dibujo, ¿sí? Este es el foramen redondo, este que está aquí, ¿sí? Si nos vamos a este, él viene siendo este que está aquí, ¿sí?, el foramen redondo, ¿sí? Y después más abajo teníamos estos, vean, estos que están aquí, que este era el foramen oval y el espinoso, ¿sí? Ahí está el foramen oval y el foramen espinoso, ¿sí se observa? ¿Sí? Ok, ¿sí? Bueno, entonces eso es con respecto a esta parte. Si nos íbamos ahora hacia la parte posterior, íbamos a encontrar este foramen que está acá, vean, que viene estando acá, ¿sí?, que se llama el conducto auditivo interno. En este se puede observar mucho mejor, vean, que viene siendo este que está acá, el conducto auditivo interno, y aquí está, vean, el conducto auditivo interno. Entonces ahí tenemos el conducto auditivo interno. Si nos íbamos más hacia adelante del conducto auditivo interno, íbamos a tener esta parte del occipital, vean, toda esta parte del occipital se llama el clivus. Este es el clivus, ¿sí? Después en la parte inferior, voy a agarrar el otro modelo porque aquí no se alcanza a observar, teníamos este foramen, vean, aquí se alcanza a observar bien, ¿sí?, que es el foramen yugular. ¿Se acuerdan que se dividía en dos, en una parte anterior y una parte posterior? Y aquí se formaba otro seno venoso, otro surco del seno venoso, que era el seno venoso, ¿sí? ¿Cómo se llamaba este seno venoso? No, este no es el sigmoide. No, este es el seno venoso, ¿sí?, el seno petroso inferior, ¿sí?, que viene del seno cavernoso hasta la parte donde se va a unir con el seno sigmoides para formar la yugular interna. Entonces, ¿quién formaba la yugular interna? El seno petroso inferior y el seno sigmoides. Que recuerden que el seno petroso inferior viene del seno cavernoso y el seno sigmoides viene de otro seno que viene toda esta parte de acá, que se llama el seno transverso. Entonces, aquí se llama el seno transverso y aquí se llama el seno sigmoides, que se va a unir con este y vamos a formar la yugular interna. Y esto va a ser por la cara, por la parte posterior, y por la parte anterior van a salir tres pares craneales, que es el 9, el 10 y el 11. ¿Sale? Después teníamos aquí otro foramen, que este era el foramen del hipogloso, para darnos este gran foramen, que era el foramen magno. ¿Sí? Aquí veíamos ahora la protuberancia occipital interna y la cresta occipital interna. Si se dan cuenta, aquí se forman dos fosas, vean, estas, 4 fosas. Estas son las fosas cerebelosas y estas son las fosas cerebrales, donde van a ir los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Vean, acá de donde nace, ¿sí?, o donde se unen estas fosas, van a ser un repliegue de meningio que se va a ir a insertar de la cresta occipital interna
hacia los procesos clinoideos anteriores y posteriores, que se llama el tentorio o la fosa del cerebelo, ¿sí? Y esto va a hacer que separe al cerebro del cerebelo. Y aquí tenemos las fosas cerebrales, donde van a estar los dos hemisferios. Y de aquí van a ser otra parte, ¿sí?, de meninge, que va a venir por en medio de los dos hemisferios cerebrales y se va a insertar en la cresta de Galli, que se llama la hoz del cerebro. Ahorita vamos a ir al cadáver para que lo vean y lo puedan identificar mucho mejor. Pues eso sería lo más importante acerca de las caras del cráneo.